Preciado, un placer saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿El libro de esta semana incita un poco a la melancolía, al recuerdo, a echar la vista atrás? Sí, efectivamente, como muchos libros de historia, ¿no? Pero sí, efectivamente, este es bastante evocador de la nostalgia. Lo que pasa es que la historia intenta siempre pegarse a elementos, situaciones objetivas. Lo que pasa es que cuando va algo tuyo en ese libro ya es algo más que historia. Podría ser historia personal, ¿no? Eso es, sí. En este caso es un libro que no es un libro académico, un libro de historia, sino que efectivamente es una mezcla de memorias, digamos, de nostalgia histórica por el lugar de origen de los antepasados y también es algo como de reconciliación, ¿no? Venga, entremos en detalles sobre el libro que presentamos esta semana de la mano de la Fundación Cantera Burgos con nuestra invitada, con Laura Preciado. El retorno a Sefar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del retorno a Sefar, 100 años después de la Inquisición, que es un libro de José Mayer Estrugo, un sefardita de origen turco, nacido en Esmirna, que vuelve a España, hace un viaje en los años 20. Este libro está publicado en 1933, pero nos narra fundamentalmente la vida de la judería de Esmirna y el viaje de este judío sefardí a España, la vuelta a Sefarad. En el título, como bien has leído, no dice Sefarad, sino que dice Sefar, llama la atención. No es un error tipográfico, ¿no? ni mucho menos, sino que es la manera de decir Sefarad en judeo español o ladino de estas comunidades orientales, ¿no? Para la época de este libro todavía no se identifica con Sefarad con la A, que es como hoy lo conocemos, sino que más bien se dice Sefar. Los judíos fueron expulsados de España hace exactamente 530 años. Sí. Esto podría verse como cuando te expulsan de un sitio, la carga de rencor podía ser el elemento más lógico vinculado con alguien que no te quiere en su casa, ¿no? Sin embargo, visto con la perspectiva del tiempo, no estamos ante un libro que pretenda abrir heridas o justificar algo del pasado, todo lo contrario, ¿no? Es alguien que quiere volver a quien un día consideró su tierra y sigue pensando que es su tierra, ¿no? Efectivamente, es todo lo contrario. El autor no habla desde el rencor, sino efectivamente desde un sentimiento de identidad o de pertenencia a España, a pesar de que todos sus antepasados han sido expulsados, y por eso él nace en Turquía, porque su familia fue expulsada en el siglo XV, pero han conservado durante todos esos siglos, esto está escrito en el siglo XX, pues 5 siglos, sus costumbres, su folclore, su música y su lengua, lo que parece, ¿no?, también como una especie de milagro histórico, ¿no?, que ocurrió con todos esos judíos españoles que fueron expulsados por los reyes católicos y fueron a lugares como el Imperio Otomano y otros lugares. Vale. Él en un momento concreto decide volver a España. ¿A qué España quiere volver? Y sobre todo, ¿qué España se encuentra? Porque a lo mejor no es lo que tenía idealizado en su mente, ¿no? Claro, él se encuentra, tengamos en cuenta que él nace en Esmirna y aproximadamente en los años 20 regresa a España, pero previo paso por los Estados Unidos. O sea, él vive en Estados Unidos y desde Nueva York coge un barco al norte de España y desembarca y va a visitar los lugares más emblemáticos de hispano-judíos medievales, que son Toledo, Córdoba, ¿no?, principalmente, pero también otras ciudades. Incluso visita a las comunidades chuetas de las Baleares, de Palma de Mallorca. Entonces se va a encontrar con una España que sí que reconoce, sobre todo porque le entienden cuando habla y porque cuadra con las costumbres y tradiciones que él le han contado en su familia allí en Turquía. Una de las cosas que sorprende es que 500 años después mantienen una base muy importante del idioma. Eso es decir, también volvemos a la lógica de lo que significaría el paso del tiempo, que fueses olvidando, ¿no?, aquella que fue tu lengua madre. No se ha olvidado esa lengua madre. Claro, no se olvida la lengua madre. Ellos hablan lo que llamamos hoy en día judeo-español. Antes también conocido como ladino, que es un término que ahora se utiliza menos porque tiene un tono un poco despectivo. Entonces hablan judeo-español. ¿Y por qué han conservado la lengua? Pues porque cuando uno es español o perteneciente a
a la península ibérica en el siglo XV y va a dar lugar a un sitio de origen, me da igual que sea este caso Turquía o que fuese el norte de África o que fuesen los Balcanes como muchos, o Portugal, ellos hablan esta lengua y van a otro país, y para seguir rezando y conservando toda su cultura tienen que entender, ¿no?, lo que leen. Y entonces traducen todo a ese judío español, y es una de las formas en que se conserva, ¿no?, porque tienen que seguir sus costumbres, y aunque se adaptan a los lugares de llegada, siempre van a conservar esa lengua. ¿Con este libro que tengo en la mano estaríamos ante un volumen de viajes? ¿O no entendido? Cuidado, con el argumentario que estamos entendiendo. Es decir, es alguien que no viene precisamente a conocer sitios concretos, sino cultura de los sitios concretos, ¿no? Y espacios físicos en los que vivieron sus antepasados, ¿no? Este libro es muchas cosas a la vez. Podría ser también un libro de viajes, podría ser... es un libro que para aquella persona que se acerque a la biblioteca y no de la Fundación Cantera, que está especializada en estos temas, ¿no?, de judaica y de lengua hebrea, alguien que no conoce qué es sefarad o qué supone la cultura sefardí, creo que es un libro muy fácil de leer y adentrarse en esa cultura, porque nos va a explicar muy fácilmente todos los conceptos básicos de lo que supone la expulsión de los judíos, la llegada de esos judíos a una zona concreta, en este caso el Imperio Otomano, y cómo se conservaron las costumbres, no solamente la lengua que estamos hablando todo el tiempo, sino también la música, el folclore. Luego sería un libro introductorio muy interesante para quien quiera entrar en este mundo. Sería un libro de introducción bastante interesante, ahí, ¿no? Me parece un puente muy fácil de cruzar hacia lo que fue las consecuencias de la diáspora tras la expulsión de los judíos. Estamos hablando de una primera edición, pero esto, conociendo al profesor Cantera, tampoco es ninguna novedad. Su pasión era precisamente por contar en su biblioteca con primeros ejemplares, ¿no? Sí, muchas veces hemos hablado de esas primeras ediciones. Este es un caso de una primera edición de 1933. También la época, el momento de edición nos está diciendo algo que tiene que ver con la historia de España. Estamos en la República en ese momento, y la República también es un momento en el que va a desenterrar un poco el pasado judío. Dentro de ese afán cultural y de apertura que tuvo la Segunda República Española, uno de los temas que sale a la luz de nuevo es el tema del origen judío de España, o de hispano-judío, ¿no? Entonces es bastante significativo. Este libro es una joya bibliográfica por muchos motivos, porque es una primera edición, por el contexto en el que está publicado, por quien hace el prólogo también, que es un político republicano mallorquín, Gabriel Alomar, que hace un canto en el prólogo al humanismo y también a ese afán de reconciliación, ¿no?, entre los pueblos. Creo que también la portada dice mucho de este libro, porque a pesar de que estamos hablando de sefarad y de judíos españoles, no tiene ningún símbolo judío, sino que nos encontramos con un arco mudéjar, ¿no? Bueno, si es que tú observas una simbología árabe. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque este libro significa esa unidad de lo que fue la península ibérica antes de la expulsión de los judíos, de esa convivencia entre tres religiones, la multiculturalidad que también se da en el lugar en el que nace el autor, Estrugo, que nace en Esmirna, que es una ciudad en la que van a convivir musulmanes, judíos y cristianos también, ¿no? En el Imperio Otomano es una mezcla también cultural muy grande. Entonces, la portada no está elegida al azar, sino que está, en mi opinión, elegida como un símbolo intercultural. El sefardí no solamente ha heredado la lengua, las tradiciones, la música de España, sino también, y paso página, para seguir contándoles a ustedes alguna de las cosas que estoy leyendo ahora mismo, sino también todos los defectos como todas las virtudes que caracterizan a los españoles. Ha heredado sobre todo el tipo, la fisonomía ibérica. Hay entre ellos asturianos, aragoneses, gallegos, mallorquines, catalanes,
valencianos, leoneses, castellanos, navarros y sobre todo andaluces. Hace algunos meses en una tertulia de Madrid estábamos entre un grupo de españoles, 3 sefardíes. Un español amigo que nos conocía quiso hacer un experimento e invitó a los contertulios a que designaran quiénes eran los 3 hebreos que había en el grupo antes de presentarnos. Los 3 hebreos que todos escogieron eran españoles, quizá cristianos viejos. La verdad es que no existen entre los sefardíes los conocidos tipos clásicos semitas, y estos abundan más en España que en los centros sefarditas. Curioso, ¿no? Es curioso, por eso te lo he marcado. Eso es una experiencia que él cuenta de su viaje a España, ¿no? La verdad que el prólogo también es muy interesante, y la introducción del libro. Por eso digo que es un libro bastante fácil de leer y clave para adentrarse en lo que es Sefará. ¿Tú crees que rompe estereotipos? Porque al final los seres humanos vivimos fundamentalmente de eso, de estereotipos, ¿no? Sí. Es decir, al final nos creamos una imagen sobre una determinada historia, tampoco terminamos profundizando mucho más en la misma porque ya sé lo suficiente. Somos muy de estereotipos. Rompe estereotipos también de lo que es la imagen del judío, ¿no? También nos habla del fenómeno de Shylock, ¿no? Ese judío avaro del mercader de Venecia, que también nos rompe esa imagen de lo que es un judío, y él se encuentra con una España también tolerante en los años 20 y rompe todos esos estereotipos que hay en torno al judaísmo, en torno a los sefardíes, y esa diferenciación que hay entre lo que es el judaísmo y el sionismo, que no todo el mundo es capaz a veces de separar y de entender, pero que desde mi punto de vista es muy clara, y España no puede renunciar a tener ese pasado hispano-judío, porque es parte de nuestra historia y no tiene nada que ver con el sionismo y con el problema que hay hoy en día en el ámbito internacional. Sí, lo hablamos tú y yo en un programa reciente. Cuando visitas Toledo, cuando visitas determinadas ciudades de España, y incluso tenemos nuestros particulares vestigios en Miranda, sí, hay cosas que no podemos entender. Es decir, la península ibérica es un espacio del mundo por el que han pasado muchísimos pueblos y todos ellos han dejado su impronta, y ese es el resultado de lo que somos los españoles hoy, ¿no? Eso es, efectivamente. Todo eso es una parte de nuestra historia y de lo que nosotros somos hoy, efectivamente. Yo creo que ese párrafo que tú has leído también es bastante clarificador de este tema. Pues Laura, siempre es un placer. Descansa el martes que viene y te espero, si tú lo deseas, naturalmente en 15 días en la radio, y seguiremos desgranando un nuevo libro de la Fundación Cantera Burgos, de esa amplísima biblioteca que el profesor fue forjando pues a lo largo de unas cuantas décadas, y que hoy es un patrimonio de Miranda que tú cada 15 días o cada 8 días nos cuentas en la cadena SER, algo que te agradezco, ¿vale? Muchas gracias. Disfruta de San Juan del Monte. Igualmente. Otros trabajaremos, ¿eh? Bueno, yo tendré mis días libres, así que nada, felices fiestas de San Juan del Monte a todo el mundo, y que a la vuelta de San Juan la biblioteca está abierta para todo el mundo, que la biblioteca, quiero volver a decir que no es un sitio cerrado, que no hace falta tener ningún tipo de carné ni autorización para entrar, que todo el mundo en el horario que está abierta todos los días de lunes a viernes puede abrir la puerta, entrar y bucear por las estanterías sin ningún compromiso. Así que estáis todos invitados. A ver si lo he entendido. La biblioteca puede ser un cementerio de libros, que en algunos casos lo es, sí, o un espacio de vida. Vosotros pretendéis que sea un espacio de vida, ¿no? Sí, efectivamente. Yo la considero una biblioteca histórica, con más de 20.000 ejemplares, en que aproximadamente el 50% son libros de más de 100 años, que ahí es nada, pero que no tiene que ser una biblioteca muerta, sino que está abierta a todo el mundo, y que va a descubrir pequeñas y grandes joyas. Lo dicho, descansa y nos vemos en 15 días. Hasta entonces.